este, decía, ¿por qué lado encarar un libro? ¿Por qué lado uno encara un libro? Además quiero explicar algo. A mí me parece que en el run run de las cosas, Pablo da un salto. Y ahora te voy a explicar, Pablo, porque vos vas a ser el primer asombrado, ¿no? Siempre fue un escritor muy correcto, un escritor importante desde el punto de vista literario, pero a mí me parece que acá hay como un salto cualitativo, ¿no? O sea, me parece que esto es la mejor literatura de Pablo Silva. Acá me pongo muy seria y hablo de una valoración personal, que les voy a ir contando un poco a lo largo de esta presentación por qué lo pienso. Entonces yo decía, ¿por dónde encarar cómo empezar a hablar de un libro que a uno le parece importante, que a uno le parece un salto en la carrera de un escritor? Y entonces leí una frase de Mario Delgado, que está en la contratapa, que dije, esto tiene mucho que ver con lo que yo pienso, y se los voy a leer. Aunque esté lleno de escritores, dice Mario Delgado, y de referencias literarias, es lo menos intelectual que he leído, porque detrás de cada referencia hay un sentimiento, un verdadero cariño que comunica al lector con lo contado de un modo íntimo, muy personal. No parece una novela uruguaya, termina diciendo Mario Delgado. Entonces yo pensaba, es así como quiero empezar, porque me parece que ahí está lo importante, es decir, lo de Pablo, que todavía no sabemos, y que vamos a hablar si es una novela o si es un libro de cuentos, es un texto con pocas pretensiones y con mucho mensaje. Y a mí me parece que eso es tremendamente destacable. Entonces vuelvo a lo que empecé. ¿Por dónde empezamos a hablar de esta novela, Pablo? Porque vamos a hacerlo entre los dos, ¿no? Entonces yo decía, ¿es novela? ¿Son cuentos? Y no me enganché mucho con ese tema, porque cada uno lo lee como le parece. Pero sí me pareció que acá había una beta por el lado de algo que capaz que es un subgénero. ¿A vos te parece que esto es literatura de sueños? Y déjame que diga algo más. Yo lo veo como un subgénero, y un subgénero que se ha cultivado en el Río de la Plata, pero que en los últimos años está un poco abandonado. Y estoy segura que vos leíste, por ejemplo, a Borges, el libro de los sueños, y cuentos de Felisberto que tienen que ver con los sueños. Entonces, acá viene la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Te propusiste escribir un libro de sueños? ¿Hay una voluntad de escribir, de mezclar los sueños y la ficción? Bueno, no, la verdad que no me propuse escribir un libro de sueños. Vos sabés, Mercedes, que uno escribe con lo que puede y como puede, ¿no? Con las uñas y los dientes. Y en mi caso, por lo menos, no hay digamos, una planificación de qué quiero hacer, sino más bien de qué puedo hacer, ¿no? Básicamente de qué puedo hacer, ¿no? Y en este caso yo tenía una serie de materiales reunidos desde hace 16 años, pero no sabía qué hacer con ellos, no sabía qué hacer con ellos. Sí, estaba marcado por una maldición que parece que hay, digamos, es un preconcepto, que es muy frecuente, y el preconcepto, ahora me enteré que Henry James dijo, yo no lo sabía, me lo dijo alguien de allá de España, Henry James dijo, o se le atribuye a él, que dijo que cuenta un sueño y perderás un lector. Y esa maldición, esa frase, a mí me había pegado mucho. No dicha por Henry James, porque yo no la había oído, pero sí repetida hasta el hartazgo desde muy diferentes maneras, ¿no? En la presentación de este libro, la primera vez, allá en la librería Lotremont, Ramiro Sánchez empezó diciendo que él arrancó con una novela, con un sueño, y a Mira Méndez le dijo, pero vas a arrancar con un sueño, es mucho riesgo, es muy arriesgado. O Nicolás Alberte también dijo, yo cuando leo sueños los paso por encima de las novelas, no me gustan, no me enganchan. Y hay un poeta argentino, que ahora no me acuerdo quién es, porque lo tenía el nombre, pero que dice lo siguiente, decía básicamente,
los sueños, cuando los cuenta otro, generalmente son aburridos. Recuerda que cuando tú cuentas un sueño, los otros te están escuchando, ¿no? Para nosotros tu sueño es de otros, ¿no? Entonces, como que había grandes prevenciones, y yo las tenía realmente, prevenciones, de qué hacer con este material. Entonces, fue así, básicamente. No me lo propuse escribir un libro. Pero yo pensaba mientras vos hablabas que tenía ganas de refutar a toda esa gente, ¿no? Sí, Porque a mí me encantó el libro de los sueños de Borges, que es un texto en el que él aprovecha para contar sueños literarios que vienen desde la Biblia y desde, yo sí, no me acuerdo exactamente sí, dónde, sí, pero sí, muy me antiguos hasta saqué la por el actualidad, y que él va mechando además sueños propios, ¿no? Y siempre me llamó la atención la historia, que no sé si es verdad, pero en todo caso es una leyenda muy linda, de Coleridge, que es un poeta que él menciona muy seguido, Sí, sí, sí. este, que aparentemente Coleridge soñó 300 versos. Sí, sí, Entonces, Kublai Khan. Kublai Khan. El Entonces, mapa de Kublai Khan. Él lo soñó, se despertó, empezó a escribirlo, y apareció el ama de llaves o no sé qué, diciendo, ¿quiere tomar la leche? Y ahí se cortó y incluso no pudo retomar. Entonces, yo leía, hace mucho tiempo leí el libro de los sueños de Borges, entonces yo ahora me acordaba y pensaba, ¿y Pablo cómo hizo mientras soñaba? ¿Cuál fue su técnica? Porque pensaba en el pobre Coleridge, que alguien le tocó el timbre o vino el ama de llaves a preguntarle si quería tomar el café con leche, y el pobre Coleridge, que eso no lo dijimos, de 300 versos que se acordaba, pudo escribir solo 50. Entonces yo pensaba, eh, Pablo, ¿tuviste alguna técnica para escribir en los sueños? Quiero decir, ¿te acostaste con la libreta abajo de la almohada, con la computadora en la mesita de luz? No, digo, porque escribir los sueños y recordarlos tiene toda una técnica, ¿no? Claro, pero yo te pregunto otra cosa, antes de responder esa pregunta. Te pregunto, ¿es relevante para el que lo va a leer si esos sueños fueron efectivamente soñados o si son inventados? No, ¿sabés lo que me pareció que era relevante? La forma de escritura del escritor. O sea, no importa si son sueños, porque a veces pueden ser ensoñaciones nomás, a veces pueden ser ideas. No, yo creo que si fuera una escritura autobiográfica, me parece a mí, si fuera autoficcional, me parece que ahí, digo, podría estar ser más importante que esos sueños realmente hubieran ocurrido, ¿no? Ujú. Cuando es increíble, pensemos, si esos sueños realmente ocurrieron, estamos hablando de algo tan lábil como es la mente, como es el cerebro humano, y como es, como dijiste vos, entre el sueño y la vigilia hay toda una gama de ensoñaciones, ¿no? O sea, de trances, de distracciones, en fin, podía ser una serie de cosas. Buñuel decía, Luis Buñuel, que yo para mí es un gran director que yo admiro muchísimo, él decía que cultivaba la ensoñación de dejarse volar y pensar en las musarañas, ¿no? Eso le encantaba, porque él decía que cada tanto aparecía algo y él lo veía venir, ¿no? Pero bueno, en mi caso lo que me pasó a mí es que yo desde chico me gustó, quería recordar los sueños, y leí a los 11 años, probablemente 10, 11 años, 12 años, y creo que lo leí en aquellas selecciones del Reader Digest, Ujú. creo que lo leí, del Reader Digest, que si uno decía antes de dormir, me voy a acordar de los sueños, yo quiero acordarme de los sueños, uno efectivamente se acordaba. Y yo empecé con esa técnica, que no sé si fue por eso o no. La cuestión es que realmente no sé si fue por eso, no tengo la más ínfima prueba de que haya sido por eso, pero me empecé a acordar y me acordaba mucho de los sueños. Pero de acordarte a escribirlo hay un gran paso. Y yo solamente escribí un par de sueños porque me parecían extraordinarios para mí, atención. Y en el run run de las cosas hay dos sueños que yo soñé hace 30 y pico de años y que los tenía escrito, que es el sueño de Borges
cuando soñé con Borges, y el sueño con Una de las mujeres. Gabriel Excelente. García Márquez, ¿no? Y los encontré en papeluchos ahora, 30 años después. Y a partir del año 2000 sí, me propuse hacer una especie de diario de sueños. Porque los sueños vamos a convenir que la mayoría no son memorables, ¿no? No son memorables, no son extraordinarios. Pero me puse esa disciplina de escribirlos cada día, cada noche. E incluso en algún momento tuve esto de estar de tenerlo al lado, tener una libreta al lado y despertarme, digo, porque uno se sueña, cuando es muy fuerte sueña, se despierta y después se vuelve a dormir inmediatamente, ¿no? Y decir no, y prender la luz y anotar aunque sea un resumen, obviamente, anotamos un resumen. Pero bueno, esa disciplina la empecé en el 2000. Y al cabo de 16 años, en el 2016, yo digo, tengo todo esto, lo empecé a pasar, ¿y qué hago con esto? Yo me acuerdo que hubo un dibujante, que es conocido, Renzo Baira, que para mí es uno de los mejores dibujantes uruguayos actuales, me dijo, pero a mí, dame a leer eso y ya está, me dice, pasámelo, punto. Y yo me parecía que no se podía pasar. Por el miedo, por la prevención de que cuenta un sueño y perderás un lector. Yo te lo preguntaba porque me parece relevante, no porque sean sueños, como te decía, sino porque veo que hay muchos escritores que entran en el Zoom, y estoy segura que a los escritores siempre nos interesan este tipo de datos. Esto, no necesariamente tenés que estar durmiendo, a veces en la cama se te ocurren cosas, y los escritores somos de tener una libretita, somos de tener algo cerca o algo para anotar, porque el momento en que estás en la cama, el momento en que estás entre la vigilia y el sueño, suele ser un territorio fértil para desarrollar historias, ¿no? Entonces te lo preguntaba por eso, y además porque veo que hay unos cuantos colegas que entraron. Pues es que cuando yo le conté, por ejemplo, a Circe Maya, que Circe es una divina y que leyó el libro, pero se lo conté al enviárselo, ya después de todo el proceso, que llevó unos 2 años y pico, ella lo primero que me dijo, ella es profesora de filosofía, lo primero que me dijo, sí, dice, pero los sueños, en realidad cuando son escritos, ya lo dijo Freud, no sé quién lo dijo, ya están en segundo grado. En segundo grado, cuando, sí, primero, segundo grado, porque cuando te despertás y lo contás, ya le estás poniendo palabras. Y cuando lo escribís, les estás eligiendo otras palabras. Entonces es un segundo o tercer grado. Y yo le dije que sí, es así, tenés razón, es así, sí, es tal cual. Onetti dijo otra frase en un momento que Onetti dijo que es imposible en una imagen de un sueño transcribirla a una novela, porque es tanta la cantidad de información que hay en una imagen de un sueño. O sea, alguien aparece, abre una puerta y el soñante lo ve con tanta información que es imposible trasladarlo. No es solamente una persona que abre la puerta, es la emoción, es la densidad del aire, es toda la información que trae. Y Borges, que siempre volvemos a Borges, porque Borges es impresionante, Borges dijo una frase, algo así parecido a esto, que no es textual. Dijo que cuando nosotros estamos en la vigilia, pensamos mentalmente, conceptualmente, uniéndolo a conceptos, a ideas, ¿no? O alguna imagen, dice, pero generalmente a conceptos e ideas. Y que cuando soñamos, cada imagen está unida a una emoción. Yo acá justo había también anotado que Borges dice que los sueños constituyen el más antiguo y no menos complejo de todos los géneros literarios, que era un poco con lo que jugaba al principio. ¿La literatura de sueños es un género o un subgénero literario? Bueno, hay una definición, ya que estamos en definiciones, te tiro esta. Hay alguien que dice que la literatura es un sueño dirigido. La literatura es un sueño inducido y dirigido, ¿no? Donde el lector se va a zambullir en una historia y es como meterse en el sueño de otro, prácticamente, o autoinducido para él. Entonces, si en general las novelas que hacen Mercedes Rosende son esos policiales, pues donde uno se zambulle en ese mundo para precisamente vivirlo, experimentarlo, bueno,
si estamos diciendo que es un sueño, si los sueños son un subgénero, estamos hablando de un sueño dentro de un sueño, otra vez más. O sea, Otra vez más, ¿sí? otra vez Sí, estamos. sí. Es como, Bueno, entonces, hoy yo le comentaba a los participantes que uno de los puntos que me parecía importante de este texto era las referencias literarias, pero las referencias literarias constantes, porque claro, cada uno de estos sueños tiene como mínimo de participante a un escritor, y es inevitable que haya muchísimas referencias literarias y muchísimas referencias al mundo intelectual, no solamente literarias, ¿no? Pero como decía el también colega Mario, hay también una deliberada forma de abordarlas de una manera lo menos pretenciosa posible, digamos, por nombrarlo de alguna manera. Pero yo decía que quería volver a otra característica que me pareció importante en el texto de Pablo. Pero antes les voy a contar que empieza con un prólogo que supuestamente lo escribe el que es o personaje o escritor o soñador, no sé cómo llamarlo exactamente, que es el protagonista de este texto, que se llama Héctor Corbarán Ramos. Y este señor Héctor nos declara de entrada su odio a la escritura del yo o autobiográfica. Y además, no solamente declara su odio, sino que lo argumenta, y lo argumenta muy bien. Y me pareció que ahí era como que estaba contenido una especie de aviso al lector. Uno es ese que hablaba desde el principio, que dice Mario, ¿no? Una forma de abordar el mundo intelectual y de la manera menos pretenciosa posible. Pero hay otro mensaje más para los lectores, y es que nos está diciendo que el texto va a estar escrito en una clave que también tiene que ver con el humor. Y acá les voy a leer un pequeño párrafo de este prólogo que me gustó mucho. Escribir sobre lo que uno odia leer, o sea, la escritura del yo, he aquí el dilema, dice Héctor. ¿Por qué tanto odio?, se preguntará un lector moderadamente amable. Incluso otro, más despierto, podría recordar que en el fondo toda literatura es autobiográfica. De acuerdo, puede que siempre estemos hablando de nosotros mismos, pero por favor, mediados por el músculo de la imaginación. Es lo que marca la diferencia entre el pequeño grupo de escritorio que dedica todo su tiempo y esfuerzo a la escritura y el resto de los desesperados por contarnos cómo han arriesgado el hígado desayunando un huevo frito. Bueno, y sigue, ¿no? Pero acá creo que tenemos definida la clave también, la clave de humor que rodea también a todos esos textos. Y esa también fue una estrategia, Pablo, lo de tener el humor tan presente en cada uno de estos sueños, o cuentos, o novela, o como quieras llamarlo. Sí, digamos, a mí, digamos, yo creo que el humor, cuando sale naturalmente, es lo mejor, pero no buscado, digamos. En el caso del prólogo, yo me entusiasmé muchísimo con ese prólogo, tenía el doble de extensión, y yo lo que me planteé, no me planteé hacer una novela, me planteé poner un proyecto de ficción, ¿no? Para no estar atado a la norma, a la horma que yo tengo mental, digamos, de lo que yo creo que debe ser una novela, y entonces ahí lo que hice fue, esto es un proyecto de ficción. Y después pensé, tomé como modelo, digamos, las novelas de Vila Matas, ¿no? Vila Matas me parece que abre mucho y que dice que en cada momento se puede inventar la novela, cada modelo de novela es distinto, ¿no? Es diferente. Entonces, me entusiasmé muchísimo con ese prólogo, inventando ese escritor, que aparte tiene esas cosas tan tajantes. Por ejemplo, la de decir que el género autobiográfico o la autoficción es horrible. Hay otros escritores que te dicen es bárbaro. Y son géneros, o sea, dentro del género de la escritura del yo,
pues hay grandes obras y hay grandes mamarrachos. En cualquier género pasa lo mismo, ¿no? Esa defensa de los géneros o esas opiniones tajantes, a mí es parte de cómo se posicionan ellos, creo yo, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Y el tema del humor, bueno, vos ya me conocés y has leído algunas cosas mías, y siempre está Mercedes un poco el tema del humor, ¿no? Sí, siempre está presente en toda tu literatura, Pablo, el tema del humor, a veces más y a veces menos, y a veces quizá en una forma un poco más lateral. A mí me parece que en estos cuentos hay como, no es que el humor sea central, no son cuentos de humor, no son cuentos graciosos ni cómicos, es como que hay una mirada irónica, ¿no? Hay una mirada de ironía, incluso con el tema de la intelectualidad, ¿no? Hay un tema, hay una mirada de humor con lo que tiene que ver con ese mundillo al que vos accedés porque sos un periodista, sos un observador privilegiado, pero hay una mirada irónica sobre la intelectualidad uruguaya. No solo uruguaya, porque también te vas a otros personajes, ¿no? Pero resaltaba lo del tema del humor, porque es cierto, en toda tu literatura, vos mismo sos un tipo que cultiva el humor, pero me parece que acá está muy presente, y está muy presente porque también es como una actitud, y vuelvo a lo que decía Mario, ¿no? Es lo de desacralizar el ensayo. Bueno, para mí me hubiera sido bárbaro si yo hubiera podido vincular el ensayo, como aparece en el prólogo, como hace Vilas Matas, con lo que serían las historias. Pero no ocurre así, ¿no? O sea, ese prólogo era larguísimo, se redujo a la mitad, y después tenía un epílogo que era bastante largo, y se lo di a leer a Circe, y bueno, Circe no dijo nada, y le dije, decime, no dijo nada, y con su silencio después lo volví a leer y dice, tenés razón, sí, es espantoso. No, yo no dije nada de eso, yo no dije nada. Y lo volé totalmente. Ahora bien, Ida Vitale, por ejemplo, ya que estamos nombrando grandes nombres, me dijo, pero cuando le conté de qué se trataba, ella no lo leyó al libro, me dijo, o sea que soñando haces tu propia crítica y haces tu propio canon, me dice. Y yo dije, no, y en realidad es así, en realidad quizás sea un pretexto por el cual yo me escondo, creo que no. Estos escritores que aparecen en este libro, en esta novela, en este proyecto de ficción, son escritores con los cuales yo soñé. Yo soñé con Mercedes Rosende y Rosende apareció en un sueño, digamos. Ahora, hay otros escritores que a mí me gustan tanto como Mercedes Rosende o que me interesan muchísimo, y no soñé, o si soñé, me parecieron que eran muy malos los sueños, que no valía la pena. Por lo tanto, la criba, la selección, no está dada desde un punto de vista consciente, no quiere decir que sea un canon esto, diciendo, mira, porque yo sé que obviamente Carlos Regerman me dijo, dice, pero los que no están se van a enojar mucho. Pará, quiero hacer un alto acá. ¿Me dejás nombrar alguno de los que están? Porque me parece interesante también que el lector o el futuro lector, el que no leyó estos cuentos, sepa con quiénes se va a encontrar. Yo hice un pequeño resumen de los escritores que aparecen. Borges, Bolaño, Rafael Courtoisí, Paco Espínola, Mario Delgado Aparaín, Tomás de Mato, Javier Cercas, Lebrero, Washington Benavides, Felisberto, René Fuentes, Duilio Luraski, yo misma, Andrés Echeverría, Poleri, Ciancio, Juan Filloy, Amanda Berenguer y José Pedro Díaz, y me estoy comiendo alguno, por ejemplo, los críticos, el español Echeverría, Alicia Torres, y me estoy olvidando de algunos que no anoté o que me olvidé o que pasé de largo, pero digo, es interesante también saber que todos estos escritores aparecen. Claro, esos escritores aparecen, incluso María Tena, que es una escritora que lo leyó también y que también es una gran amiga, me dijo, Pablo, habría que poner al final una ficha de ellos o una breve bio, porque para yo, que soy una escritora española, la mayoría no los conozco, ¿no? Y yo dije, María, en Uruguay pasa igual, la mayoría de los uruguayos no los conoce. Claro. Tremendo.
O sea, es el mismo problema. O sea, ¿a qué se mencionan a poetas, a escritores constantemente que no son muy conocidos? Digamos, obviamente sí, hay algunos que sí, esos que mencionaste, pero hay otros que no han pasado, digamos, de lo que es el gueto literario. Y yo creo que el libro, digo, primero no sé cuál sería el sentido que tiene todo el libro, ¿no? Vos hablas de que son cuentos. Y está bien, elegiste leerlos como cuentos. Para mí, mi idea de cuento es muy dogmática, muy cuadrada. Entonces, para mí un cuento donde aparece, yo qué sé, alguien que va a comprar algo a un boliche, a un almacén, y quiere comprar Tierras de la Memoria de Felisberto Hernández, primera edición. Pero en la pantalla hay un perro que habla. Y también está Flores Silva, que es un político, que ya no es más político, un ex político de hace 20 años dejó de ser político. Y él está hablando. Y entonces ellos están ahí y le ofrecen Tierras de la Memoria, pero él dice que es muy caro. Entonces le arranca un pedacito de la hoja de Tierras de la Memoria y se lo da para que vea que es la primera edición. Y él se enoja y finalmente se va. Para mí, en mi cuadradez, que soy muy cuadrado, eso yo jamás lo pondría como cuento. Vos has leído muchos cuentos míos, Mercedes, y no son así, jamás son así, nunca son así. Por lo tanto, la novela o este libro es como un artefacto para mechar estas historias que yo jamás la pondría como cuento por mi cuadradez natural, porque en realidad cuento, bueno, para mí el cuento tiene una formalidad o tiene una estructura más similar a la poesía que la novela no tiene. La novela sí es amplia, la novela entra cualquier cosa. La novela, la única regla de la novela es que no hay reglas prácticamente, como aparece desde el Quijote, donde el Quijote aparecía y me iba metiendo cualquier cosa. Y bueno, yo creo que me preguntaba, ¿cuál sería el sentido de este libro? Y lo único la única respuesta que tengo realmente, digo, en general yo no me doy cuenta de qué tratan los libros que yo escribo, pero sería ese que estás diciendo vos, reflejar la existencia de los escritores, uruguayos por lo menos, donde lo que es vivir, escribir y publicar en Uruguay. Creo que es bastante similar a otros países, ¿no? O sea, los escritores escriben, entregan su vida y todos sabemos para qué o por qué, digamos. No van a ser como Francis Ford Coppola o no van a ser como Martin Scorsese, digamos, ¿no? Que son directores de cine, digamos, ¿no? Lo sabemos, y sin embargo lo hacen. Y más aún dentro de la literatura, dentro de la escritura, los que se dedican solo a la poesía, porque hay muchos poetas. Vos mencionaste a Duilio Ludraschi, no lo conoce absolutamente nadie, lleva como 12 libros de cuentos, y en la misma onda felisbertiana, de Felisberto. O aparece Daniel Cristaldo, que es un poeta muy multipremiado, pero no es nada conocido. O sea, esa gente que escribe, que está totalmente apartada del canon y que va en la periferia, digamos, haciendo su obra. Bueno, es eso, esa es la escritura, digamos. Una de las historias que aparece, que a mucha gente le gusta, es la de los libros, mini libros sangrantes, Sí, donde la de está Courtoisin. como se espera en la maternidad, el protagonista está fumando y esperando que salgan los libros de la imprenta. Y salen chiquitos, y salen sangrantes, ¿no? Y Sí, es autoeditado, es autofinanciado. Es sí, parte sí. también del mundo de la literatura eso. Ahora, por lo que vos me estás contando, y ahora yo lo estoy pensando mientras vos hablás, es de alguna manera, no sé si haber hecho un canon de la literatura uruguaya, pero sí una especie de microhistoria de la literatura uruguaya actual, ¿no? Actual y un poco para adelante, y un poco para atrás. Pero con todo como objetivo, y que vos hablabas recién de los objetivos, es bastante ambicioso, ¿no? Es que yo creo que esos objetivos, por supuesto, no estaban, no No, estaban. por supuesto. Eso aparece después, y es en esta lectura que si alguien me dijera de qué trata esto, y bueno, trata de la existencia como escritor. Alguien me dijo, esto podría ser una autoficción inversa, o es muy metanarrativo. Yo odio lo metanarrativo y odio la erudición en general, salvo que te llame Jorge Se Luis nota, Borges, y ahí se nota. ahí Hay te una amo, declaración de principios.
pero la erudición, digamos, los guiños, toda esa parafernalia paratextual que aparece y que invade mucho la literatura muchas veces, no me gusta, ¿no? Salvo que el autor la tenga tan integrada que sea parte, bueno, que sea parte de sí mismo. Y entonces, sin embargo, haciendo cosas que yo pensé que no iba a hacer, terminé haciendo un libro con escritores, con toda una cantidad de escritores. Y reitero, no hay valoraciones, eso es lo que me parece que no hay valoraciones. O sea, el cuento donde estás vos, la historia donde estás vos, que tampoco parece, yo no haría un cuento así, aun por más que yo creo que en donde apareces vos hay una historia bastante redonda, pero no Sí, pondría está Dani Aiello, un escritor que tiene la cara de Dani Aiello, que casi, no todo el mundo se acuerda de ese actor, ¿no? Y donde aparecen bichos desde las paredes y se van corriendo y lo sacan a escobazos. Yo no. tal cual. Me parecería que para hacer un cuento le falta argumento, para mí, ¿no? Porque lo que hay es una emoción ahí. Aparece Mercedes Rosende tomando un whisky diciendo hay que arrancarle la cabeza y arrancarle el corazón. Nada más. Es un poco violento de mi parte. Pero Sí, no me ya, parece. ya que quiero tener aunque No sea creo que unos te lo cuente. minutitos para que hables de algunos cuentos específicamente, ¿no? Que le cuentes a los lectores algo. Vamos a poner capítulos, cuentos, episodios, como quieras Episodio. llamarlo, ¿no? Vamos a ponerle como en la serie episodios. Exacto. Porque a mí hubo algunos que me parecieron redondos hasta para una historia completa, pero bueno, no importa. ¿Te acordás del proceso de escritura de alguno? Bueno, en general, yo lo que hice fue a tomar todos esos que estaba, digamos, en ese diario de sueños, fui seleccionando solo lo que estuvieron los escritores. Hubo también ahí una especie de censura, obviamente, uno va censurando en el sentido de que va buscando No. los que son mejores. También yo puedo decir acá una confidencia que no debería decirla, pero soy muy así. Hubo censura porque, ¿qué pasa? Todos los episodios donde están todos los escritores, en ninguno hay odio, en ninguno hay cosas negativas. Y obviamente que yo tuve sueños muy negativos con escritores y escritoras, ¿no? Lo voy a tomar personal. Y bueno, hubo toda una selección. Ahora, y también hubo una reescritura en el sentido de una cosa que era un registro pasó a ser una reescritura. Y obviamente en esa reescritura, yo me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo qué episodio, qué sueño, los sueños son arborescentes, son proliferantes, de repente entras acá, se va para allá, y bueno, lo que hice fue a veces cortarlo para que eso, dentro de esa imaginería, vaya hacia un solo lado, ¿no? En el que aparece, no me acuerdo si había más cosas, pero a veces ya es bastante que haya un escritor y que se le vaya desinflando la cabeza y que sus demonios aparezcan en las paredes. Ya es bastante eso. Si encima se va proliferando por otros lados, entonces hubo una reescritura literaria sin duda, eso sin duda. Y una de las últimas cosas que te pregunto, porque me interesa puntualmente lo de los episodios, ¿alguno que te guste más que los otros? Porque hay buenas historias, alguna historia que vos le quieras contar a los participantes que te guste especialmente. Yo, a ver, yo quería decir una cosa también, que está planteado que este libro como novela es como un fracaso, también está planteado, porque yo tenía otra idea y apunté a otra cosa con este proyecto de ficción. Mi idea era, pongo los sueños que son, entre comillas, reales porque me ocurrieron, y van a estar anotados por un personaje que es de ficción. Entonces, ese personaje de ficción lo va a relacionar con su vida, que es ficticia, y ahí vamos a saber sobre su vida ficticia. Se me entró a complicar muchísimo, y aparte no hay no hay límites entre la realidad y la ficción. Claro. Los sueños que supuestamente eran reales empezaron a ser ficcionalizados, y el personaje de ficción, que se llama Héctor Corbalán Ramos, que es bastante antipático, también empezó a meter cosas que eran mías, digamos, ¿no? Como pasa siempre, como te pasa a vos con Úrsula cuando escribís,
aunque no lo quieras decir, hay partes Por que de supuesto. Úrsula que son tuyas directamente, pero así, conscientemente. Entonces, Madame, ese juego, Madame Bovary soy yo. claro, lo que decía Flaubert, sí, sí, ya lo sabemos. Sí. Toda escritura es autobiográfica indirectamente, y eso le dice Ujú. Cercas, Javier Cercas, y toda escritura también es indirectamente metaliteraria, porque está dialogando de alguna forma con la literatura, ¿no? Aunque no lo sepamos. Entonces, a mí si me decís qué cuento o qué episodio, por ejemplo, Circe Maya decía que como cuento redondo, ella pensaba que el único que es cuento redondo es el de Gabriel García Márquez, que habla de un Ajá. hecho real Sí. donde se atentó contra la vida del comandante Cero, Edén Pastora, que murió hace no tanto y creo que murió de COVID este año, y donde en esa historia, que yo me acuerdo de haberla leído, está vinculado un ex Tupamaro, Amodio Pérez, ¿no? Entonces, esa historia ocurrió y a la vez fue, digamos, soñada. Esa puede ser una, yo qué sé, pero en general, el encuentro con Borges me encantó, donde hablo y hablo, pobre Me Borges no lo dejo encantó. hablar, Sí. no habla él, pobre no puede hablar, Me gustó mucho. y siempre está, sí, Nos están diciendo que vayamos redondeando vale, porque así te hacen preguntas perfecto, los participantes. ¿Qué vale, te parece? perfecto, sí, 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 de acuerdo. Quiero, Entonces, quiero agradecer, pero perdón, a Fin de Siglo y a Alicia, no solamente por esto que está haciendo el anfitrión, sino por llevar a cabo esta idea de feria virtual, ¿no? Algo que Uruguay necesita y que se ha hecho en otros países, y siempre Uruguay parece como quieto en ese sentido. Entonces está bueno que se muevan las cosas y que hayan arrancado por una editorial, en este caso Fin de Siglo, eso está muy bueno. lo mismo digo, porque necesitábamos, a falta de feria, necesitábamos algo de esto, ¿no? De estar un poco cerca, de aproximarnos un poco, y a falta de feria necesitábamos, aunque sea sentir, no de la misma manera que en una proximidad real, pero aunque sea sentir que compartimos un interés con un montón de gente, ¿no? Sí, sí, Bueno, y a ver hablar de literatura. Hay que hablar de literatura porque ya sabemos que si no, la sociedad del espectáculo y entretenimiento es un gran tsunami de nada y que nos pasa por encima. Y hay que hablar de literatura. tal cual. Preguntas a Pablo. Me dicen que la Cric, conexión cric, está... cric, cric. ¿Cómo? No, Preguntas a no, Pablo. Sí, sí. No sé si alguno de los participantes pueden habilitar sus propios micrófonos, donde A ver si alguien se gusten. anima. Saben que de todas formas vamos a tener una feria, ¿no? En noviembre, una feria presencial, pequeña. Vamos a estar en la Plaza de Independencia durante los primeros días de noviembre. Estamos organizando, la Cámara Uruguaya del Libro está organizando una pequeña feria. No la feria a la que estábamos acostumbrados, pero algo vamos a tener. bueno, Muy bien. eso es una gran noticia que Buenísimo. lo podemos ver de nuevo. Sí, 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 de acuerdo, es una gran La noticia. Plaza del Libro, así se va a llamar, Plaza de Independencia, con actividades en los alrededores de la feria, de la plaza. Qué Yo bueno, quiero, qué suerte. Algo es algo, con los protocolos necesarios, pero por lo menos vamos a ir despuntando el vicio. bueno, yo quiero agradecer a los que nos acompañaron, pero sobre todo quiero mandarle un abrazo grande a Mario Delgado Paraín, que está ahí, y te mando un abrazo, y obviamente a todos. Hay muchos escritores, como dijo Mercedes, y a todos. No quiero mencionarlos a todos, pero bueno, hay muchos, por suerte. Bárbaro. O sea que sí. Si alguien quiere hacer una pregunta a Pablo, Sí, sobre ahí el rum apareció rum, alguien. a ver. Laura, dale. ¿No? Sí, sí, dale. Bueno, Hola, Laura. hola, ¿cómo andan? Qué lindo encontrarlos acá.
Y qué lindo verte ya más despejada, ¿no? qué valiente, sin Photoshop. A mí me pareció alucinante el sueño con Rafael Courtoisí y en esa especie de imprenta con tu pareja en ese momento. ¿Fue tal cual ese sueño? ¿Fue así? ¿Lo elaboraste? ¿Qué tiene de Bueno, ficción ese sueño? no, ese sueño fue así y ahí es un ejemplo, por ejemplo, en ese sueño, de que si vos escribís todo un sueño, puede ser muy proliferante, o sea, el argumento, viste, que digo, pasa de los mini libros sangrantes hasta en un momento se van a una esquina a comer algo y ahí aparece Rafael Courtoisí, que ha estado vinculado al poeta Rolando Fayet. Yo también estuve vinculado a Rolando, es una persona entrañable para mí, Rolando Fayet. Y bueno, y ahí van al bar y hay una ensalada Rolando Fayet. Y Rafael Courtoisí se come la ensalada Rolando Fayet. Se va a comer la ensalada y yo lo veo y me río, me causa mucha risa. Entonces, ahí vemos como un sueño, cuando está puesto más o menos a lo largo, se pierde el hilo, se va perdiendo, ¿no? O sea, el núcleo central es, como dijiste vos, lo de los libros, y podría haberlo terminado ahí, en realidad. Bueno, no lo terminé porque quería incluir a Rolando Fayet y me parecía que ese canibalismo, ¿no? Vegetariano, un canibalismo vegetariano donde Rafael Courtoisí se come una ensalada llamada Rolando Fayet, me parecía maravilloso y son esas cosas graciosas que me causaron gracia. Pero no, lo que sí está trabajado es obviamente para que después, bueno, no haya reiteraciones, se condense sea lo más conciso posible, en fin, para el trabajo, digamos, literario, para que realmente no subestimar al lector, que el lector ahorrarle tiempo, en fin, si podés decirlo en una palabra en vez de tres, decirlo en una, en fin, eso. Y también aparecen músicos, Fernando Cabrera, aparecen músicos, aparecen directores de cine, aparecen otras áreas, ¿no? Sí, hay uno con pintores, con Yamandú Cuevas, es un pintor que vive en Playa Verde y yo es muy amigo mío, Yamandú, y tuve ese sueño que me pareció muy maravilloso. Y el de los músicos que vos mencionás, eso fue increíblemente, lo tengo que decir, es gracias al editor Martín Fernández de gracias al editor de porque el libro estaba cerrado y yo tuve ese sueño con estos músicos y se lo pasé por WhatsApp y me dijo, no, me dice, este sueño entra. Y agarró y lo metió. Dice, decime dónde, y lo metió, lo incluyó. Entonces ahí está esa capacidad, ¿no?, de los editores uruguayos de tener esa, ¿no?, manga ancha y decir, no, si funciona, bueno, te espero un poco más, y punto. Pobre Martín. Pobre Bien, Martín. Martín. Me solidarizo con el pobre editor que tiene que soportar a los autores, por Dios, pobre Martín. Por WhatsApp, ahora por WhatsApp, te mandan los capítulos por pobre WhatsApp. Martín, con razón después termina enchalecado, pobre hombre, ay, por favor. Pablo quería participar. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, quiero saludar a Pablo desde Santiago. Cuando hay tiempo te sigo por la radio, un agradecimiento y felicidades por el libro que publicaste. Lamentablemente, mientras esto no se normalice, no va a ser posible volver a la Narvaja para poder conseguirlo y poder leerlo. Juan Pablo es un amigo chileno que apareció un día en la radio, en Radio Uruguay, con un libro que no era para mí, era para otra persona, que era un libro que era la novela luminosa en chino, la edición china. Y me la mostró y se la regaló a Matías Fernández y yo aluciné. Él había estado en China y había comprado lo que era la edición de la novela luminosa en chino y aparte en una especie de shopping cultural del Estado, ¿no?, del Estado chino, que eran una librería como de 7 pisos, algo así. En fin. Se acuerda todavía. Bueno, ojalá se arregle esta situación, este año re malo,
y podamos volver a viajar a Uruguay. Felicitaciones por tu libro. Muchas gracias, Juan Pablo. Él también es un hincha de la literatura uruguaya y realmente llegó, digamos, al hebrero, pero antes había leído a muchos uruguayos. Cada vez que viene, viaja mucho por el mundo y va buscando libros uruguayos. Eso es sorprendente, es muy sorprendente. Sorprendente. Es muy raro. ¿Más que quiera participar? Yo quería hacer una pregunta, Pablo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo te Horacio, va? ¿Qué tal? Hablaste, bueno, estás un poco como la idea de que no son cuentos y que son básicamente, bueno, son unas prosas ahí, ¿no? Que transmiten esas intensidades por lo que vos estás diciendo. Y ahora hablaste del orden y de ese sueño que apareció al final. Y te quería preguntar, en el sentido de que si son efectivamente como episodios agrupables en algo llamado novela, si hay un arco narrativo en esa sucesión de episodios y si ese orden justamente, bueno, tiene que ser respetado para llegar a ese conjunto de intensidades, digamos, para que llegara a la novela. Perfecto, perfecto. Bueno, Horacio, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Si hay un arco narrativo, el arco narrativo está dado por el autor, este autor que se llama Héctor Corbalán Ramos, y que él odia la escritura autobiográfica y piensa que mostrando sus sueños se va a poder contar su vida. Eso es lo que él aspira, porque él no quiere contar su vida directamente. Lo que ocurre al final es que él dice que, bueno, que no, su vida no fue contada directamente, no, ni siquiera fue contada indirectamente, pero bueno, que al final su vida ha ido cambiando a lo largo de los sueños. Si hay que respetar el orden que tiene, digamos, el libro de los sueños, no, yo creo que no. Pero creo que el arco narrativo está dado por los comentarios que se hacen a esos sueños, ¿no? Hay gente bárbara, que me dijo, yo quiero leerlos como cuentos, y esos comentarios sobre esos episodios me molestaron porque es un hilo común, y no quieren, ¿no? O sea, querían leerlo como cuentos, y punto. Y hay gente que me dijo, me hubiera encantado que hubieras extendido más los comentarios, que hubieras agrandado los comentarios, porque ahí hay un hilo que me parece... me gustó, me parecía que estaba bien hacerlo. Yo, hay que decirlo de nuevo, son decisiones. En su momento los comentarios eran mucho más grandes y los estuve cortando también, los empecé a cortar. O sea, esto es una cuestión experimental y bueno, la pregunta, como dijo Mercedes, algunos lo van a leer como cuentos, otros lo pueden leer como un libro en general, o también la primera vez, Mercedes, me dijiste otra cosa, esto podían ser cuentos encadenados o cuentos dentro de un mismo concepto, ¿no? Sí. ¿No? Dentro de un mismo universo. Puede ser. Aquí hay varias cosas que hacen de hilo. Los comentarios del autor, de este autor ficticio, que tiene que ver con sus ansiedades y va contando con todas las cosas que le pasa. Y también tiene que ver, el otro hilo es que la mayoría son episodios o sueños de escritores, ¿no? Entonces se está hablando una y otra vez se está golpeando el mismo clavo una y otra vez, de distinto modo. No sé si respondí tu pregunta, pero bueno. No, tengo que leerlo ahora, ¿no? Pero está bueno eso, porque aparte eso de episodios intensos, todo eso que vos hablabas del encadenamiento de emociones que tiene el punto de vista, también anda ahí en el medio, ¿no? Hibridando con la poesía también me suena, pero bueno. ¿Puedo decir algo? Sí. Hola, Gladys. Hola, Pablo, felicitaciones. ¿Puedo hablar? Claro, claro. Adelante. Bueno, primero que nada, felicitarte, Pablo. Bueno, me encantó poder estar acá y escucharlos. Y claro, me mojás la oreja un poco, Pablo, ¿no? Del otro lado, hay una palabra que no aparece acá, que no ha aparecido en tu léxico, que es la palabra deseo. O sea, no hay sueño sin deseo, ¿no? Entonces, querría, bueno, pero
Pero estos sueños tuyos o los sueños del personaje son sueños trabajados por la conciencia, ¿no? O sea que todo eso que vos depurás después, yo no sé si creerte que los soñaste todos o no, creo que no te creo, creo que... Pero bueno, no importa, porque no importa, o sea, es lo de menos, está buenísimo el libro y felicitarte de nuevo y cuando quieras los indagamos más. Sí, bueno, Gladys Franco no solamente es escritora, sino que es psicoanalista. Entonces ella sabe del deseo. Pero sí, es cierto. Para mí es irrelevante, honestamente, si yo lo soñé o no lo soñé, ¿no? Como decía el Indio Solari. ¿Sí? Yo creo que lo fundamental es si el libro funciona y le funciona al lector y punto. Y si el lector quiere saltearse el orden y empezar de atrás para adelante, también lo puede hacer. Una cosa que me pasó rarísima, me pasó, que es que varias personas me dicen, este es el mejor sueño, el mejor episodio. Y todos dicen episodios distintos. El único que más o menos se ha repetido es el de los mini libros sangrantes, pero después todos van cambiando. Y cuando decís vos del deseo, sí, es cierto, que acá lo que hay es por qué los escritores uruguayos escriben. ¿Por qué los escritores en todo el mundo escriben en un momento en que la civilización pasa por otro lado, digamos, ¿no? O sea, vamos a ver, escribir un libro de poesía, escribir un libro de cuentos, una novela, implica una inversión de tiempo impresionante y de energía y de imaginación que sabemos todo que si te pones a vender maní con chocolate, vas a ganar más plata que eso. Es así. O sea, cualquier otra actividad va a tener una retribución monetaria más acorde que la de estar en la literatura. Y sin embargo, lo hacemos, y seguimos. Y entonces sí, hay un orden del deseo, sí, de acuerdo, digamos, de tratar de obtener algo que no se sabe exactamente bien qué, que es comunicar, que es expresarse. Yo decía siempre, cuando me preguntan, bueno, Pablo, ¿qué pasa si me autoedito? ¿Qué pasa? Y digo, mirá, digo yo, por lo menos, no sé, te puedo decir que hay una retribución psíquica. Y es cierto, sí, hay, del orden del deseo, ¿no? O sea, hay una retribución psíquica en el escritor. No es lo mismo un escritor inédito que un escritor édito. Son dos personas distintas. Entonces, nada, vivir, se podía haber titulado Vivir y escribir en Montevideo, en Uruguay. El libro, ¿no? Estamos así. En fin. No sé si respondí esto, Gladys, pero bueno, vos ya me describiste varias veces que dudás de que los sueños hayan sido soñados y está muy bien. Dejamos constancia de esa duda. Solo eso. Felicitación. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar, Gladys. Bueno, si les parece bien, Dale. vamos redondeando esta actividad. Desde Fin de Siglo, el agradecimiento a todos ustedes, las ganas de participar, por supuesto, a Martín, a los queridos amigos y colegas de las editoriales hermanas, de Banda Oriental, de Criatura, y a los autores que, por supuesto, formamos parte del mismo ecosistema en donde la literatura uruguaya va generando estas muy buenas producciones. Algunos de los escritores de los que hablamos están acá, justamente las nuevas generaciones, de generaciones que se van acercando, tras los pasos de Felisberto, o tras los pasos de tantos otros, en realidad, pero vamos conformando esto que nos hace diferentes, que nos hace ser algo que no es igual a la escritura de otros hermanos latinoamericanos. Somos diferentes, ni para bien ni para mal, pero hay una especie de identidad que cuando uno lee a Mercedes, sabe que estás leyendo esos paisajes en donde uno, por más que ella los quiera esconder, y uno se identifica igual, ¿no? Uno por ahí anduvo caminando. No nos pasa lo mismo con otras novelas. Así que bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos, y seguiremos entre todos trabajando para que haya más, mejor y más variada literatura nacional para compartir. ¿Les parece bien?
Muy bien, muchas gracias Alicia, muchísimas gracias Mercedes, muchas gracias a Panagiotis, bueno, a Andrea Arismendi, a Horacio Bota, a Gladys, a un montón de gente que participó. Les doy las gracias por estar y bueno, fue muy linda la conversación, gracias. Al negro Mario, que sigue escondido ahí. No, al negro Mario lo tenemos escondido. Hemos logrado hacerlo callar, eso es un dato muy relevante, te digo. No, palabras mayores, el negro Mario. Un grande, ya se lo puse por el chat. Buenas noches, que disfruten. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Chau.